La verdad es que sí, Exacto. porque bueno, para contextualizar a todas, todos, todes que están presentes el día de hoy, desde hace, ¿qué será? Ya tendrá casi un año que estábamos planeando el traerte acá a México, Jorge, para precisamente la presentación del libro. Pero Exactamente, yo creo que hace mucho que lo venimos hablando. sí, pero la verdad no conseguíamos el recurso y la verdad la pandemia nos capacitó así de forma directa, turbo, para aprender las tecnologías. En ese sentido, creo que En ese sentido vino re bien, ¿no? en ese sentido, exactamente. Yo, por ejemplo, aprendí en la pandemia, aprendí a usarlo, digamos, ahora tengo tan naturalizado el tema de las terapias online Sí. que, o sea, me resulta, te diría, lo mismo que la presencial, o sea, es lo mismo en el sentido de igual de fluido, digamos. Claro, claro. Pues Jorge, mira, te platico un poco el interés de este encuentro para que pues te vaya contextualizando quiénes somos, quienes nos reunimos en Zoom, también la posibilidad de conversar con la gente que está conectada ahorita en Facebook. Ujú. Debido a lo de la pandemia, yo estaba dirigiendo, o bueno, estoy dirigiendo un grupo de formación de terapeutas familiares sistémicos, tanto en la UNAM como en un instituto, una clínica de aquí de México, que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Debido a la pandemia, nos movimos en línea y varias colegas, amigas de alrededor de América Latina, ahora sí se organizaron conmigo y quisieron prestar un poco de sus conocimientos, compartirlos también con este grupo. Entonces fue como nuestra forma de reencuentro y también de resistencia ante la pandemia, ¿no? Para no perdernos y seguir aprendiendo entre todos, todas, todes, ¿no? Entonces, de ahí el motivo de haberte invitado a este seminario, que es en el marco, el seminario se llama Seminario Internacional en Terapia Familiar Sistémica, Multicultural con Perspectiva de Género, y es precisamente la razón, ¿no?, de haberte invitado, y la verdad estamos súper contentas y contentos, ¿no? Y ahora bien, para empezar, me encantaría hacer como, pues las siguientes como señalamientos, ¿no? Para empezar a conversar y que nos compartas de este fabuloso libro que, por cierto, voy a dedicarme a ver la posibilidad de que la donación que nos hiciste de algunos ejemplares del libro, porque yo tengo 10, algunos vayan para la universidad y se queden en el Buenísimo. de estudios de género porque lo merece totalmente este documento que nos regalas, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero partir de lo siguiente. Yo no soy especialista en psicoanálisis, me encantó leerlo, pero por el respeto que tengo a el psicoanálisis, yo creo que alguien cercano a esta mirada clínica pudiese compartirnos como un poquito más acerca de cómo explorar, cómo mirar tu libro, ¿no? Por eso invité precisamente a Patrick, ¿no?, quienes lo conocemos en la universidad como Raúl Ernesto Urbinancheita, ¿no?, para que precisamente comente de forma breve tu libro, ¿ok? Y ya después de él Fabuloso. nos compartes. Buenísimo. Entonces, yo nada más quiero tocar algunos puntos que me parecieron centrales en tu obra, que me parecen enriquecedores, sobre todo porque ahí surgió en redes sociales que en algún momento tú escribiste sobre, y que está precisamente aquí en el libro, ¿no? Acerca de que es el psicoanálisis heteronormativo. Y ahí nada más para darle como seguimiento a eso, yo puse, es la terapia familiar heteronormativa, y otro colega de neurociencias dijo, es la neuropsicología heteronormativa. Entonces, Qué genial ese efecto. exacto, fue increíble porque dijimos, aunque sea una forma de mirar diferente, hay cosas en las que coincidimos, ¿no? En esto que tú planteas, increíble, que dice la experiencia gay. O sea, el problema, o sea, el tema de la homosexualidad no es el tema central, es la experiencia misma, ¿no? Y que coincide con algo que estuvimos revisando acá, una autora que se llama Donna Haraway, que habla del punto de vista. Es decir,
recuperar los testimonios que construyen epistemología y que coinciden totalmente con esto que tú dices de la experiencia gay, dividida en estos dos puntos, ¿no? La injuria y el closet. Yo creo que es una cosa súper enriquecedora, movilizadora, provocadora en el buen sentido, y que precisamente ahorita quiero darle la palabra a Raúl para que nos dé y nos amplíe un poco más la mirada. Pero antes quiero también, para nuestras alumnas y alumnes de la UNAM, quiero presentarlo, al igual que voy a hacer lectura de tu currículum, ¿no? El licenciado Raúl Ernesto Urbina Cheita es licenciado en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM, tiene la maestría en Psicoanálisis y el diplomado en Clínica Psicoanalítica en Dimensión Psicoanalítica. Ha tomado diversos seminarios sobre la clínica psicoanalítica, psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis y género. Es representante del ámbito tradicional social psicoanálisis como profesor en FES Iztacala. Ha supervisado prácticas en asociaciones civiles que trabajan el tema de VIH-Sida y diversidad sexual, así como escucha individual. Imparte diversas cursos dentro de la tradición de psicoanálisis y teoría social en los ámbitos de educación y social. Actualmente realiza la tesis de maestría en el tema de la vivencia pasiva en la homosexualidad masculina. Practica el psicoanálisis en consulta privada. Y ahora leo rápidamente el tuyo, Jorge. Jorge Reiter es psicoanalista, estudió en la Universidad de Buenos Aires, fue docente en la Cátedra de Clínica de Adultos, Cátedra 2 de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y en el curso prolongado de posgrado en psicoanálisis del Centro de Salud Mental número 3, Arturo Ameghino. Ameghino, sí, sí. Perfecto, gracias. Fue docente y supervisor en el posgrado del Centro 2. Fue miembro de la Sociedad Porteña de Psicoanálisis de Letrafonía y actualmente es miembro fundador de La Cantera Freudiana. Ha publicado artículos en revistas y libros especializados, es amante de la ópera, la música del romanticismo alemán, los buenos vinos y las calles de Roma. Siempre quiere volver a la Patagonia. Este es su primer libro y que con mucho gusto me acaba de decir que lo vamos a tener en México, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el seminario de, me parece que es sexualidad, ¿verdad? Entonces, bueno, Raúl, si quieres darnos tu comentario, por favor. De acuerdo, muchísimas gracias, Fausto, por la presentación, por la invitación. Estoy muy honrado por la invitación, por la presencia aquí de tus estudiantes también. Hola a todos, y estoy muy contento y muy emocionado, hasta un poco nervioso de conocer a Jorge. Entonces, y de dar una breve introducción y presentación, puntos de vista y preguntas que tengo para su trabajo. De verdad que es un trabajo que me ha abierto nuevas preguntas y nuevas líneas a lo que hasta este momento yo venía concibiendo respecto a la sexualidad desde el psicoanálisis. Entonces, bueno, pues mucho gusto a todos, gracias, y voy a iniciar con unos breves comentarios y también voy a dar al final de estos minutitos que tengo unas preguntas hacia Jorge que a ver si en un momento se pudieran abordar, a ver qué piensa y demás. Entonces, bueno, lo que yo pienso al leer este libro, me surgen diversos puntos de vista respecto a la sexualidad, respecto a la heteronormatividad y respecto a la especificidad del psicoanálisis. Pienso que en los últimos años el psicoanálisis ha tenido una cierta posición extraterritorial, todo el psicoanálisis, ¿no? Partiendo de que, claro, hay diversos psicoanálisis, diversas escuelas y diversas posturas políticas al respecto en el tema que nos compete de la sexualidad. Entonces pienso que esta extraterritorialidad del psicoanálisis ha permeado en su mayoría
de los psicoanalistas y ha hecho que, por ejemplo, a los estudios de género, digamos los feminismos, la teoría queer y los lesbian and gay studies, entre otros, se les conciba como discurso social nada más, como sociología, como discurso imaginario, como si eso no permeara en la clínica, ¿no? Como si fuera un debate interesante en términos de política, activismo, derechos humanos, pero como si eso no tuviera ninguna incidencia en la clínica y tampoco en la teoría. Creo que el libro de Jorge permite bastante pensar cuáles son los elementos o digo, los normativos que la propia teoría psicoanalítica tiene y que los psicoanalistas quizá una de dos, o no se han dado cuenta, o quizás se han dado cuenta, se han percatado de ello, pero no le han prestado la debida atención. Y pienso que este libro sirve bastante para pensar el problema teórico-político, diría yo, de la teoría psicoanalítica y su incidencia en la clínica, ¿no? Porque pienso también que el fuerte del psicoanálisis hasta cierto momento se ha pensado que es la clínica, ¿no? Y que la experiencia de la clínica es lo que nos dice cierta verdad del psicoanálisis. En ese sentido, pienso que hay un cruce aquí con este libro entre la política sobre la sexualidad y entre el psicoanálisis. Pienso que hay problemas teóricos que revelan o que están velando problemas políticos en torno a la emancipación de las diversas configuraciones sexogenéricas. Pienso también un poco que no sé qué tanto sea a partir de Freud, o sea, en la persona de Freud y en la persona de Lacan, estos sesgos heteronormativos, si bien es cierto que el complejo de Edipo y el complejo de castración han sido dos teorías para pensar fines heterosexuales, ¿no? Creo que a esto le han dado mayor fuerza los psicoanalistas posteriores a Freud y posteriores a Lacan hasta la actualidad. Pienso también que si es un problema el hecho de que se piense que el complejo de Edipo tiene como destino una elección de objeto heterosexual y que el complejo de castración se traduce o digamos, se asume como angustia del lado del hombre y como algo, como un hecho, como algo sucedido del lado de la mujer, sin pensar en otras configuraciones sexuales, digamos, ¿no? Entonces, hay un elemento muy importante que Jorge trae en el libro y que muchos psicoanalistas quizá a veces pasan de largo, pienso, que es el hecho de que en 3 ensayos Freud da cuenta de que la pulsión no tiene objeto, ¿no? O sea, no hay un objeto predestinado de la pulsión y en ese sentido problematiza un poco el fetichismo, ¿no? En el texto del fetichismo, donde más se da cuenta de esta variabilidad de la pulsión. En ese sentido, pienso que es interesante problematizar el concepto mismo de perversión en psicoanálisis. Y todavía más adelante, no nada más el concepto de perversión, sino la concepción o la noción de las estructuras psíquicas, dado que nacen en cierta tradición psiquiátrica. Es decir, que el psicoanálisis pienso que nace y es contemporáneo y le viene bien a la psiquiatría, pero en cierto momento su clínica, la clínica psicoanalítica, ha podido o ha tenido otros rumbos, ¿no? Que no son los de la patologización, o no serían esos, ni los de la marginación, ni la de cierta normatividad. Y en ese sentido yo me preguntaba si el psicoanálisis, bueno, me preguntaba para preguntarle a Jorge también, si cuando se pregunta a uno si el psicoanálisis es heteronormativo, yo preguntaría también si el psicoanálisis en general sería normativo. Si pudiéramos pensar que el psicoanálisis trabaje en estos sesgos heteronormativos, ¿a qué tipo de, no sé cómo plantearlo, de universalización del deseo estaríamos apuntando, dado que el deseo está política, epistemológica, históricamente determinados? Creo que la interpelación de Paul Preciado que hace a la Escuela de la Causa Freudiana el año pasado en noviembre es sumamente interesante para dar
dar cuenta de las epistemologías políticas del cuerpo sexuado, de la diversidad del deseo y de cómo el deseo no es externo o no es ajeno a el devenir histórico, político y social o cultural. Creo que el hecho de que en psicoanálisis podamos entender y saber como que yo es otro, no podemos pensar que el yo, o sea, más bien que el sujeto es una mismidad, sino que está en relación con el otro, y más que eso, que está en inyección de otredad. Entonces se desdibuja un poco el tema, por ejemplo, de la responsabilidad subjetiva. Todo esto lo comento pues precisamente porque creo que los discursos de la sexualidad, ¿no? Los estudios de género han permeado hoy en día en la teoría psicoanalítica y deben hacerlo, y los psicoanalistas pues no habría mucho que esperar si se resisten a esto, ¿no? He escuchado muchos psicoanalistas ajenos a siquiera estos aportes, ¿no? O sea, que no han tenido siquiera el acercamiento a estos aportes sobre la sexualidad, y creo que es importante. También, bueno, uno de los elementos que me llama la atención también del libro, muy poderoso, es el hecho de que se ha concebido en psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, que la mujer, bueno, digamos, a partir de ciertos aforismos que trae Lacan en el texto de La Atolondra dicho, de que no hay relación sexual y su correlativo de que la mujer no existe, se ha pensado que, bueno, entonces las distintas concepciones de lo femenino y de la mujer ha sido que la mujer existe o que la mujer es Dios, que Dios es inconsciente. Entonces si uno hace la analogía, bueno, la mujer es Dios, Dios es inconsciente, la mujer es inconsciente, no queda muy claro qué es la mujer en el entendido de que se pretenda dar una definición incluso ontológica de lo que es lo femenino, ¿no? Y pienso también, como derivado de ello, que el psicoanálisis no es una filosofía, ¿no? No hay una concepción unitaria del ser, no hay un ser que pretenda una predestinación de su deseo y que haya una respuesta o una verdad al final del análisis, por ejemplo. Y entonces el elemento poderoso también acá que trae el texto del trabajo de Jorge es el hecho de que, bueno, ¿por qué la mujer, en todo caso, lo femenino, sería lo otro radical, ¿no? Sería lo otro ajeno, lo otro que en algún momento yo platicaba con Fausto hace como 2 años, o 1 año, menos recuerdo, y él me dijo, no, sí, o sea, se entiende un poco eso. ¿Sí me escucho? Bueno, se entiende un poco eso, pero ¿por qué, por ejemplo, ponerle la categoría de mujer o de femenino a algo que es incontrolable, a algo que es ilimitado, a algo que es sumamente ajeno y hasta perturbador, algo que tiene que ver con una cierta mística incluso, ¿no? ¿Y por qué lo masculino, el hombre, el macho, el varón, el padre, está del lado más bien del orden, de la estructura, de la normalidad, de la vinculación del deseo con la ley, etcétera? Entonces, bueno, claro que este texto trae esos problemas a debatir de forma importante, ¿no? Sobre las distintas concepciones de la mujer y lo femenino, en el sentido de que también se ha dado a bien o a mal en psicoanálisis homologar la histeria con la mujer y con lo femenino, y la obsesión con lo masculino o con el hombre, ¿no? Aunque uno como psicoanalista escuche que el psicoanalista puede decir, no, bueno, puede haber histerias masculinas y obsesiones femeninas, pero eso en la transmisión y en la práctica, bueno, no se sostiene. Y es precisamente ahí donde el texto de Jorge me parece relevante, porque como dice en la primera página de su libro, el psicoanálisis tal como se lo practica y bueno, también como se lo transmite, no admite otra sexualidad que no sea heteronormativa. Aunque muchos psicoanalistas pueden resistirse a eso, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y paso ahora pues a las preguntas que me van surgiendo también, aparte de la que ya hice hace un momento, ¿no? De que si el psicoanálisis es normativo. Pensaba
un poco a partir de cierto misterio, cierto campo amplio para pensar la homosexualidad, una cita que recupera Jorge en su texto de Monique Wittig, que dice que la homosexualidad es la homosexualidad y no el incesto, lo que representa la prohibición del pensamiento heterosexual. Pensaría yo, Jorge, y te preguntaría, ¿qué diferencias encuentras entre el discurso psicoanalítico y el discurso sobre la sexualidad? En el entendido, bueno, en mi entendido, pues, de que hay una diferencia entre sexo, sexualidad y sexuación. Y eso también me lleva a preguntar, ¿qué tanto alcance ves en el hecho de que supuestamente el psicoanálisis sobre la sexualidad, digamos, más bien conciba una sexuación? Más Yo bien tengo que, entendido y he escuchado. no escuché ¿Mandé? lo último, que el psicoanálisis más bien que... Más bien que el psicoanálisis estaría del lado de pensar la sexuación como un modo de habitar el goce muy particular y la elección que el sujeto se autoriza de su sexo, y que hasta donde he entendido hay algunos psicoanalistas que básicamente la diferencia que hacen es que, bueno, sexo es la biología, el discurso biológico, hombre, mujer, intersex, sexualidad serían los discursos de género, por ejemplo, bueno, sobre la sexualidad diversos, y la sexuación sería quizá lo que el psicoanálisis tendría para decir. Luego, por último, la última pregunta que me surgiría, bueno, dos preguntas. Es primero, si, bueno, son dos preguntas que son muy similares. ¿El analista tiene que ser aliado en el análisis, o sea, ser activista en el análisis? ¿Tiene que hacer comunidad? Yo estoy de acuerdo en que el analista como persona, pues efectivamente, y yo me considero un activista, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué hay, por ejemplo, del analista como semblante de A, en su lugar de análisis, en su lugar en el análisis? Y otra cosa es, bueno, ya finalmente, ay, se me fue la otra pregunta, pero bueno, acá en la página 53, ya con esto voy a ir cerrando. En la página 53, pues mencionas que habría que abrirse a otros discursos y a otros decires. Tú mismo preguntas, ¿no es eso también una forma de encontrarse con el otro? Y yo estoy de acuerdo, pero ¿qué tanto, por ejemplo, en el análisis, el, el analista o qué tanto alcance tiene el que el analista sea, por ejemplo, un aliado, sea, o sea, que un poco deje, según entiendo, el lugar de semblante de A. No, yo pensaba si no es eso un humanismo. Estoy muy Si no es un interesado qué, en perdón, si no es que un humanismo. humanismo. Uh-huh. Estoy muy interesado en escuchar lo que vas a presentar y ya por último, bueno, cierro con que efectivamente el psicoanálisis se tiene que abrir a esto. Pienso un poco yo respondiendo a estas preguntas que te hago que efectivamente la escucha, o sea, si nos abrimos estos discursos, la escucha es distinta, por lo menos no es heteronormativa, por lo menos no se homologa a la homosexualidad, a la transexualidad o las otras identidades como perversiones, y por lo menos permite otra, digamos, un camino a la despatologización. Bueno, por mí creo que por el momento sería todo. Pues muchas gracias y Por el momento. sí, creo que por el momento ya. Muchas gracias, Jorge. Bueno, podemos seguir dialogando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, che, por la súper interesante, inteligente lectura. Miren qué casualidad. Hoy acá en Argentina, y esto tiene que ver con una de tus preguntas, además la vida es muy graciosa y como decía Borges, a la vida le gustan las simetrías. Vos podés creer que yo tengo un amigo acá, un amigo muy querido, que se llama Raúl, pero al que yo le digo Patrick. ¿A poco? Ese es muy loco, sí, sí, total. Pero en este caso, yo no sé si vos inventaste Patrick o Yo te me lo lo, inventaron. yo. No, yo se lo enchufé a mi amigo, yo le empecé a decir Patrick a mi amigo, no sé, porque se me ocurrió. Wow. Qué loco que es, ¿no? Qué loco, Muy sí. raro. Bueno,
Así que bueno, estoy acá en la UNAM, o sea, está bien, estoy en el living de mi casa, pero que un poco estoy en la UNAM, yo me siento re honrado de estar en un lugar, podría decir como cuenta Freud que dijo Napoleón a su hermano José, ¿qué diría Monsieur Notre Père si nos viera aquí? ¿No? Ya, ¿qué diría mi padre si me viera en la UNAM? La verdad que estoy muy, muy feliz de estar ahí, Wow. y me siento súper honrado y agradecido. Les decía, justamente acá en Argentina, mira, tiene que ver con una de las preguntas que hiciste. Hoy es el día del activismo por la diversidad sexual. Hoy, porque hoy se cumplen 28 años, creo, o no, 24 años de que murió Carlos Jáuregui, que fue acá fue el militante que se convirtió como en la figura emblemática de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, que todavía no se llamaba así, por supuesto, cuando vuelve la democracia después de la dictadura que hubo en Argentina, ¿no? Y él fue, obviamente hubo mucha gente, pero él fue el que se convirtió como el símbolo de toda esa lucha. Él muere hace 24 años de SIDA, y por eso hoy que justo, digamos, nos reunimos en un día significativo, que es del activismo, que ya tengo anotada ahí tu pregunta sobre el tema del activismo. Hay un momento, les cuento una cosa, Carlos Jáuregui, él nació acá en La Plata, que es una ciudad que está muy cerca de Buenos Aires, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Él había estudiado historia, era profesor de historia, y se va a hacer un posgrado a París, en l'École des Hautes Études, y ahí participa de la primera marcha del orgullo en París. Creo que esto fue en 1981. Y ese es un momento que le cambia la vida, porque ahí descubre que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y a tal punto le cambia la vida, a tal punto que él en ese momento, y en este punto creo que tiene significación que haya sido él el que encarnó esa militancia, porque se dedica, a partir de ese momento, deja la docencia y se dedica su vida 100% a militar por los derechos de la comunidad LGTBIQ, que insisto, no se llamaba así, es lo que ahora llamaríamos así. Así que realmente muy, muy merecido el lugar que tiene. Así que bueno, pequeño homenaje a Carlos Jáuregui, y de paso se los presento un poco allá en México. Bueno, no sé no sé si arrancar por tus preguntas o... Sí, dale, arranco por las preguntas de Patrick y después vemos si lo expandimos. ¿Es normativo el psicoanálisis? Y yo diría es normativo el ser humano, ¿no? Está, por ejemplo, esa instancia, eso que trató de nombrar Freud con la palabra superyo, que hace que cualquier cosa y sorprendentemente cualquier deseo se pueda convertir en un mandato, ¿no? Y cualquier cosa se puede volver prescriptiva. O sea, cuando cualquier frase que sea descriptiva se puede volver inmediatamente prescriptiva. Y zafar de eso, no, digamos, para zafar de eso, está mi opinión obviamente, ¿no? Y diría mi experiencia, pero bueno, es discutible, no pasa por puedo estudiar 1000 años, no es la posición de saber la que cambia eso. Porque para no ser prescriptivo como analista y en la vida, hay que atravesar angustia. Porque también eso, digamos, si es tan popular de ser prescriptivos, porque de alguna manera tranquiliza, ¿no? Tener, digamos, no interrogarse por el propio deseo, sino que responder a órdenes. Ese es el drama de la neurosis, que prefiere responder a órdenes que asumir un deseo. El deseo te deja a la intemperie, te deja desnudo, te deja huérfano. Mientras respondes a órdenes, aunque sea peleándote, digamos, siempre, digamos, el sentido de tu vida se lo dejas al otro. Entonces, en ese sentido, pienso que, no sé si ustedes, hay una película vieja, no sé si alguno la ha visto, pero si no la vieron, me parece una película de esas que pasan desapercibidas, pero que es muy interesante, se llama Moonford, no sé si alguien la vio. No. Es una película que cuenta una historia
muy simple, pero muy buena, donde hay una persona que es un terapeuta muy exitoso, es en algún lugar, somewhere en Estados Unidos, no sé dónde, ¿sí? Y este tiene esa capacidad de escuchar. Se las voy a spoilear un poco, pero finalmente resulta que no tiene títulos. Está ejerciendo como terapeuta sin títulos, pero es el que sabe escuchar. Y está muy bien planteado. Hay como ese deseo, incluso diría, ¿no? De escucha. No hay ningún tipo de garantía de ninguna institución, digamos, obviamente ninguna garantía universitaria que garantice que alguien va a tener apertura hacia eh, apertura hacia el otro, que es uno de los temas que trajiste, Patrick, en tu charla, ¿no? ¿Qué ocupa el lugar del otro, ¿no? Y qué apertura hay hacia el otro o hacia lo otro, ¿no? Que una cosa obviamente es declamarla, ¿no? Hablar del otro, otra cosa es real la apertura hacia el otro. Hablar del otro es un discurso que uno puede aprender y repetir, pero tener de verdad apertura hacia el otro, y eso no es tan fácil, eso ya cuesta mucho más. No reducir todo a lo ya conocido. Hay una escena final de la película esta que está tan excelente, ¿no? Porque se lo están llevando en un patrullero porque, justamente por ejercicio ilegal de la psicoterapia, y mientras lo van llevando, el policía que lo está llevando, el que maneja el patrullero creo que era, le empieza a consultar sobre sus problemas sentimentales. O sea, una escena que transmitía muy bien esa, digamos, cómo hay algo del deseo que no responde a ninguna garantía del otro. El otro día estaba viendo, no sé si ustedes conocen el canal de asociación, el canal de YouTube que se llama Asociación Libre, y Sí, estaba viendo un video donde una chica preguntaba, uno se llamaba Birra con Mati, ¿sí? Y esta chica preguntaba, ¿a qué psicoanalista voy? ¿Al que cobra $100 o al que cobra 50? Y lamentablemente en nuestro campo no hay ninguna garantía. O sea, el que cobra $100 no es el doble de bueno que el que cobra 50. Digamos, hay que elegir. Y esa elección es, digamos, no diría que es ciega, pero no es sin garantías. No diría que es ciega porque a veces uno elige analista porque algo escuchó. A veces se lo recomienda a un tercero, pero a veces porque alguien uno escuchó que le dijo algo de ese analista que hizo que ahí se despertara el deseo, pero tampoco eso es garantía, obviamente. Lo que no sé si me aclarás un poco lo que decías respecto del goce y la sexuación. ¿Cuál era tu pregunta, Patrick? sí, recientemente yo veía también, escuchaba a un psicoanalista que hacía una distinción entre lo que el psicoanálisis tiene que para decir sobre el sexo, digamos. Y entonces él hacía y hablaba de la identidad un poco y de la identificación. Y básicamente hacía una distinción entre sexo, sexualidad y sexuación. Yo decía, ¿qué tanto tú estás de acuerdo en que el psicoanálisis sobre el sexo más bien hable y piense en la sexuación, o sea, en el sujeto como una forma de habitar el goce y de autorizarse de sí mismo en su sexo, o de elegir su sexo y su elección de objeto y demás? Y si es así, ¿qué tanto crees que permea y pensar la sexuación, el discurso o los discursos sobre la sexualidad, género, feminismos, teoría queer y demás? No sé. Ahí sí, ahí creo que capté mejor, mira. Yo creo que en el campo del lacanismo, que es el que yo conozco, pues además este tema de la sexuación está, digamos, muy vinculado a Lacan, no sé si existen otras corrientes del psicoanálisis. Yo creo que la apelación a la Sí, claro. sexuación es una forma de resistencia a escuchar los discursos feministas, la teoría queer. Digamos, me parece que es la manera de decir, por una parte, nosotros tenemos la posta de que, la posta no sé si se entiende allá en México, es decir, tenemos como la última palabra, la palabra, digamos, No. La estafeta. ¿dicen la posta ya?
la estafeta, No. digamos. No. ¿No? Ah, no, pero la No. posta no tiene nada que ver con el correo acá. No, no. Cuando dice tener la posta es tener la precisa, saber exactamente de qué se trata, como la última palabra. Es creerse más piola. No sé si se dice piola en México. No, tampoco. Ok. Pero No, pero entiende sí que te quiere seguimos, creerse más sí te piola. entendemos. Sí, entendimos. Perfecto, bueno. Entonces yo creo que es eso, que digamos que, porque ¿qué dice el tema de hasta donde yo lo entiendo, porque no sé, yo le dediqué mucho tiempo a la forma de la sexuación y no saqué mucho, honestamente. Puede ser una limitación mía, no lo sé. Pero la verdad que cada vez que escucho a los que dicen que son tan fabulosas, tampoco veo que haya algo tan fabuloso. Cuando sí hay cosas para mí verdaderamente fabulosas, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo de muchos. El libro Reflexionando sobre, el artículo mejor dicho, Reflexionando sobre el sexo de Gail Rabin, me vuela la cabeza y, digamos, y me trae muchas más consecuencias en la manera en cómo yo pienso que el tema de la forma de la sexuación. Igual yo no niego que a alguien le pueden resultar súper inspiradoras, eso va en el pensamiento de cada uno. A mí no, y creo sí que muchas veces son como un anclaje de resistencia, en este sentido que yo les decía, en el sentido de decir, mirá, nosotros somos como los que tenemos la posta, porque finalmente lo que hace es algo que tiene cierto interés, es que marcar que hay, dividir como dos distintas formas de goce, ¿sí? Que tienen una relación distinta con el falo, y dice, aunque no lo acentúa mucho, que cualquiera puede estar de un lado o del otro. Bueno, sí, digamos, no sé, tampoco me parece descubrir la pólvora eso, ¿no? No le encuentro yo no le encuentro vamos a decir, no es una conceptualización que a mí me cambió mucho la forma de pensar. En cambio, no sé, el libro de Bataille y el erotismo me cambió muchísimo la forma de pensar. La historia de la sexualidad de Foucault me cambió muchísimo la manera de pensar. Gender Trouble, ¿no? El género en disputa, me cambió mucho la forma de pensar. Digo, hay libros que me cambiaron mucho más, a mí me parecen mucho más interesantes para encarar el tema de la sexualidad, de las sexualidades, del erotismo, que esas formas que, digamos, seguro que estoy totalmente en desacuerdo en hacer de esas fórmulas como lo último que se pueda decir y lo más elaborado que se pueda decir acerca de la sexuación o del erotismo. La verdad que no tengo esa impresión. ¿Hasta qué punto el psicoanálisis, creo que era otro de tus puntos, Patrick, ¿no? ¿Hasta qué punto el psicoanálisis se permite permearse por estos otros discursos? Esa era la pregunta, ¿entendí bien? Sí, ¿y cuál es el alcance o cuál sería el alcance de eso en Yo la creo que clínica? todo mi libro de punta a punta, y casi diría mi militancia, ya que estamos en el día del activismo, es para que el psicoanálisis se abra hacia estos discursos. O sea, yo creo que el peor enemigo que tiene ni siquiera diría el psicoanálisis, ¿no? Cualquier ejercicio del pensamiento es el dogmatismo, ¿no? Es el hacer un libro sagrado de lo que sea, no importa que sea. El problema es la relación que se hace. Si hacemos un libro sagrado de la enseñanza de Lacan, que creo que es lo que pasa en una buena parte del lacanismo, y ponemos que Lacan es la cifra donde ya el conocimiento está como resumido y solo nos faltaría ir a estudiarlo, me parece que desde esa posición es poco interesante. Se pueden generar cosas interesantes. ¿Qué sé yo? Un exégeta bíblico debe decir cosas súper interesantes, pero me parece que no es la mejor posición si lo pensamos respecto a nuestros analizantes. Y muchísimo menos si lo pensamos respecto de nuestros analizantes LGTBIQ+. ¿Sí? Yo creo que ahí estamos generando un problema, porque, digamos, estamos pensando con conceptos que atrasan. Digamos, los conceptos, vos te preguntabas en algún momento, Patrick, de qué tan abiertos, qué tan permeables habían sido Freud y Lacan. Yo creo que los dos tenían mentes sumamente abiertas. Digamos, no estoy para nada de acuerdo en una imagen de un Freud que se pueda subsumir en alguien falocéntrico y patriarcal, si bien tenía esos elementos, pero también era una mente súper abierta. Era alguien que, por ejemplo, siempre defendió el derecho de las personas gays, esa que no se llamaban gays, obviamente, en ese momento,
es alguien que nunca tuvo problema en que haya analistas gays, mientras la IPA sí lo tuvo, digamos, era una mente muy abierta Freud. Era un ser contradictorio, al mismo tiempo tenía aspectos súper patriarcales, ¿no? Por ejemplo, esto de que los hijos varones iban a la universidad y las hijas mujeres no. Pero el Freud teórico, digamos, básicamente forma parte Freud, el discurso de Freud forma parte de la historia, digamos, que de alguna manera forma parte de la teoría queer. O sea, la teoría queer posiblemente no hubiese existido, o hubiese existido de otro modo, si Freud no hubiese hecho, si no estuviera Tres ensayos. Pero Tres ensayos mismo es contradictorio, porque todo el tiempo está la obsesión por la normalidad en Tres ensayos. O sea, es un texto sumamente contradictorio, pero claramente no es un texto solo heteronormativo, es contradictorio y tiene elementos profundamente deconstructivos. O sea, sobre todo esta idea, ¿no? De que la que vos citaste, Patrick, ¿no? No hay objeto para la pulsión, o sea, la pulsión no viene con un objeto, esa es una idea totalmente deconstructiva, a la que hay que sumarle, esto es algo que yo entendí hace poco, la otra cosa que a veces me di cuenta que no se subraya tanto, pero que es súper importante, que es el tema de la parcialidad de las pulsiones, o sea, de que las pulsiones son parciales. Esto quiere decir que las pulsiones son como una especie de rompecabezas que se arma como un caleidoscopio, de modos muy distintos para cada persona y nunca respondiendo a un ideal. O sea, si me preguntaran, una de las maneras que si me preguntaran, ¿qué quiere, cómo se definiría para mí ser analista? Digamos, obviamente es una pregunta que no se puede nunca resumir en una frase, pero una manera de decirlo podría ser, analista es el que siempre está advertido del peligro del ideal. Lo mismo se podría decir de otro modo, pero en realidad es lo mismo, mirado como desde la otra cara. Analista es alguien que sabe que siempre tiene que tener en cuenta, en cualquier cosa va a estar presente el tema del deseo y el tema del goce, siempre. ¿Sí? Digo, porque justamente el deseo y el goce son los que todo el tiempo, ¿cómo podríamos llamarlo? Horadan el ideal, lo limitan, muestran la falla, digamos, de la totalización del ideal, ¿no? Bien, a ver, entonces, claro, si sería la sexuación lo que el psicoanálisis tiene para decir, me parece que el psicoanálisis tiene cosas muy interesantes para decir. Yo ahora estoy con ganas de hacer un taller, que es bastante probable que lo haga, un taller para dedicarnos a leer ese texto que, leído de este modo, porque el tema no es lo que uno lee solamente, ¿no? El tema es cómo lo lee, para leer justamente ese texto fabuloso que es Tres ensayos, pero leerlo como, desde Judith Butler, desde Gail Rabin, desde Michel Foucault, desde Leo Bersani, digo, leído desde esos autores, ese texto es fabuloso. Ahora, si lo vamos a leer, digamos, como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Como si pudiéramos, o si lo leemos solo desde la óptica de Lacan, ahí ya no me interesa tanto. Me interesa, digamos, hacerlo como descuartizarlo. Hay, ¿cómo se dice? Hay una canción de Cerati que no sé si ustedes conocen, que es Entre caníbales. Leerlo así, como Entre caníbales. Si no la conocen, escúchenla porque está buenísima esa canción. Es de Soda, pero dije Cerati, pero es de Soda Stereo. Soda Stereo, claro. Que era la banda de Cerati. Sí. Después hiciste una pregunta sumamente interesante, que es esta de, tiene que, digamos, si entendí bien, ¿qué relación hay entre el analista y el activismo, no? Claro, sí, sí, sí. Y sobre todo en la escucha analítica. Eso, digamos, la respuesta rápida que daría yo, digamos, la respuesta inmediata diría, no, mientras uno es analista, no es activista de nada. Claro. Yo no creo que uno como analista sea activista, como analista en función de analista. Sí, claro. Porque muchas veces yo me he preguntado si mi libro forma parte del activismo LGTB. Y yo quisiera que sí. Porque ahí no estoy como analista con pacientes. Claro. Ahí estoy. Pues, ¿cuál es una de las funciones? No sé si, digamos, no digo toda, pero una de las funciones del activismo
es hacer escuchar una voz que es silenciada, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ahí sí, digamos, fíjense que hay una relación. A ver, voy a ver el video para. Ok, ¿cómo se dice? Pero ahí sí hay como cierta afinidad, ¿no? Entre el analista y el activista. Digamos, si vienen en campos distintos y con herramientas distintas, pero en los dos casos hay una vocación que tiene algo en común, ¿no? Que es querer que una voz sea escuchada, ¿no? En los dos casos me parece que se podría decir que el deseo que está en juego tiene algo de eso, ¿no? Algo de esa voluntad de que lo que está silenciado deje de estar silenciado. Y eso, incluso pensando en lo que decía Fausto, me parece que valdría para cualquier manera de encarar la terapia. Digamos, con cualquier técnica, de alguna manera, en la terapia lo que estamos queriendo es que algo que no tenía lugar pueda tener lugar. ¿Sí? Digamos, mi pequeño activismo, digamos, no soy activista en el sentido que era Carlos Jauregui, obviamente, digo, no, obviamente no es tan obvio, pero no lo soy, pero en el campo del psicoanálisis sí quiero, digamos, si es activismo, es hacer escuchar la voz de las personas gays, pacientes y, súper importante, analistas. Sí, digamos, yo quiero que tenga esa función el libro, Claro. ¿no? Que haga escuchar que acá estamos, las personas gays, las lesbianas, los travestis, las personas trans, estamos todos los que no encajamos en esta heteronorma que está muy metida en el psicoanálisis, porque obviamente está metida en todos nosotros. Digamos, todos nosotros estamos incluidos en la heteronorma, excepto que hagamos un esfuerzo para salir de ella. O sea, lo natural en este momento que nos toca las relaciones de poder es ser heteronormativo. Porque todos estamos criados en eso. O, digamos, uno todo el tiempo se puede sorprender, aún la persona más, ¿cómo puedo decir?, más militante, más no heteroconforme, en algún momento se puede dar cuenta que está teniendo una actitud heteronormativa porque la tenemos metida en el ADN prácticamente. Así que, en ese sentido, sí, yo no, pero, digamos, cuando estoy en la clínica, nunca voy a querer imponer mis ideales a nadie. Y me parece que la clínica psicoanalítica digamos, hay algo que, digamos, no creo que desde la posición del analista no tenga que imponer los ideales a nadie. Me parece que la posición del analista siempre es hacer lugar a algo muy complejo de definir qué es, por razones que por ahí ahora no vamos a tener tiempo pero que es hacerle lugar al deseo del otro. Digo, las razones complejas en las que, digamos, no sé si no voy a entrar ahora, porque además es un tema que no lo tengo bien pensado todavía, porque es muy difícil, pero la complejidad a la que yo me refería es que la relación entre deseos y mandatos no es de ninguna manera una mera relación de oposición. Digo, el deseo no es solo lo que se opone al mandato. Muchas veces los mandatos devienen deseos. Y como está esto que vos señalaste, Patrick, y que realmente estoy totalmente de acuerdo porque es un concepto que me parece riquísimo de Lacan, que es el de la inmixción, que está basado en el hecho de que el sujeto nace a partir del otro, digamos, no hay sujeto sin el otro, entonces no hay sujeto sin un mandato que lo funde. Entonces, desde el vamos, el sujeto, digamos, se fundan mandatos. Algunos de esos mandatos van a devenir deseos, pero la relación es compleja. Que sea, la estrategia neurótica, ustedes lo deben saber, o todo a menos los que tengan experiencia clínica, es todo el tiempo, bueno, o de vida, todo el tiempo hacer de algo que es un deseo una demanda, y una demanda es una forma de mandato. Entonces ahí está la complicación de la que les quería decir. Con todo, hacemos lugar, yo digamos, trato de hacer lugar, digamos, poder como separar la paja del trigo, ¿no? La paja del deseo, del trigo,
de la demanda, o al revés, como ustedes prefieran, no es por meter los propios ideales, claramente. Pero lo que sí yo, digamos, creo y lo que hago es, sí ayudo a la gente no heteroconforme a entender con qué dispositivo de poder se encuentran. No sé si se entiende eso. O sea, hay un concepto digamos, los que hayan leído mi libro lo van a tener, que yo digo que es un gran peligro, que es psicologizar. Yo lo llamo así, psicologizar, yo llamo a hacer que convertir los efectos de las relaciones de poder en un problema psicológico de alguien. Por ejemplo, ¿no? Si alguien se siente mal o perseguido por ser gay, creer que ese es un problema psicológico de esa persona, me parece que es muy problemático. Entonces, yo en ese caso sí trato de ayudar a alguien a entender que no es un problema suyo, que es un problema que en todo caso también será suyo, pero que es un problema que le viene del otro. O sea, la homofobia no es un fantasma de esa persona, es un hecho con el que tiene que convivir todo el tiempo. Entonces, si yo lo planteo, digamos, no le ayudo a entender, si yo no le ayudo a entender qué es lo que no viene de él, de su propia subjetividad, creo que no lo ayudo con su propia subjetividad. No sé si se entiende. Si yo le digo que él tiene un problema, que si está Sí se todo bien entiende, con los Jorge. gays, ¿se entiende? Sí, Gracias. ¿Sí? Porque si no lo estás llevando todo el tiempo a culpabilizarlo, porque él tendría, gracias, porque él tiene un problema. No sé qué le pasa que usted se persigue de que es gay. No, no, se persigue que es gay porque en esta sociedad, aún con todos los avances que hubo y que nunca sabemos qué tan sólidos son, porque en la historia de la gente gay hubo varias veces avances y hubo varias veces retrocesos, así que no sabemos. ¿Sí? Y eso me parece que es súper importante. También, y también me parece interesante el efecto clínico que tuvo muchas veces el libro, que a mí me sirvió un montón, porque ese efecto clínico a mí me resulta como, no sé, ¿ustedes tienen la primera o la segunda edición del libro allá? La primera. Yo tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de tener la segunda. Tengo Qué la bueno, primera y la porque segunda. bien, pues la diferencia es que en la segunda puse un epílogo donde doy cuenta justamente de los efectos de la publicación. Para mí fue muy fuerte y muy interesante los efectos de la publicación del libro misma. ¿Sí? Ese epílogo yo le doy mucha importancia realmente. Es más, Patrick, si querés después te lo mando para que lo tengas, para que lo puedas leer. ¿Por qué? Porque esos efectos a mí, además de que me hacen muy feliz realmente, porque siento que el libro produjo algo a nivel, produce efectos subjetivos por el discurso mismo que lleva, pero eso también lo entiendo como una confirmación de las hipótesis del libro. Es más, busqué algunas repercusiones, yo las llamo así, las repercusiones del libro, para compartir con ustedes, si gustan. Claro. Sí, claro, por favor. Sí, tenemos poco tiempo, ¿no? No, todavía queda una hora. Bueno, perfecto, perfecto. No, ujú, Acá me dice, alguien me escribe, esto les voy a dar algunos ejemplos, esto me pasa todo el tiempo, cosa que me alegra mucho, ¿no? Me escribe alguien, ¿no? Me dice, hola Jorge, muchas gracias por haber escrito tu libro. Fue un gran alivio y un gran descubrimiento. Esa palabra, y yo le doy mucha importancia, aparece todo el tiempo en los retornos que tengo, que es la palabra alivio. Y a ver, ¿por qué le doy importancia? Porque hay una parte muy importante del psicoanálisis que yo llamo hegemónico,
que dice que todo lo que yo digo en el libro es nada. Yo no entendí nada, o sea, sería yo no entendí nada o soy muy perseguido o tuve malas experiencias de análisis y no entiendo que el psicoanálisis no tiene absolutamente nada heteronormativo. Ahora, yo le preguntaría a ese psicoanálisis, si es verdad que no tiene nada heteronormativo, ¿por qué tanta gente se ve aliviada cuando lee mi libro? Porque si se ve aliviada, entiendo que se ve aliviada de algo, ¿no? Y ese algo yo creo que es justamente, es lo que mi libro trata de leer para poder correrse de ese lugar. Sigo. De esta misma persona, ¿no? Me dice, soy psicólogo, psicoanalista, y en resumidas cuentas, la sola teoría psicoanalítica me hizo sufrir mucho. Fíjense esa frase, ¿eh? La sola teoría psicoanalítica me hizo sufrir mucho. En lo cual yo lo entiendo perfectamente. Yo de estudiante, es algo que digo en el prólogo del libro, yo sufrí mucho en la Facultad de Psicología de la UBA por las cosas horrendas que escribían respecto y que se decían respecto de la homosexualidad. Ni hablar de lo que cuando yo estudié ni siquiera que estaba el tema de lo trans. Dice, sigue este muchacho, ¿no? Dice, sobre todo cuando leí Introducción al método psicoanalítico de Miller, y sentí que se escribía de la homosexualidad de una manera tan terrible. Y bueno, busqué y busqué en otros autores, y no dejaba de encontrar cosas que me seguían haciendo sentir con una sexualidad muy inferior a la heterosexualidad. Y yo les digo, ¿saben qué? Yo creo que el psicoanálisis hegemónico transmite eso. Transmite que la sexualidad no heterosexual es una sexualidad inferior. Si no, ¿por qué lo sentiría este muchacho? Si no fuera porque algo de eso es verdad. Vamos a decir, este muchacho es muy paranoico, pero ¿por qué tengo 40 páginas de este tipo de declaraciones? O sea, ¿qué? ¿Todo el mundo está paranoico o están denunciando algo que no quiere ser escuchado? Y acá me acuerdo de algo que vuelvo un poco desordenado, pero vuelvo un poco para atrás a algo que vos decías, a tu pregunta, Patrick. Te voy a decir esto. Las fórmulas de la sexuación, la famosa fórmula de la sexuación, no han hecho, psicoanalistas que las han trabajado y leído un montón, son los mismos que dicen que las personas trans son psicóticas. Entonces, te digo, como efecto deconstructivo de la sexualidad, no me parece que garanticen un efecto muy brillante de construcción, ¿no? En cambio, la gente que ha leído la teoría queer, en general sí tiene posiciones mucho más deconstructivas, porque está oyendo a los sujetos mismos de esa sexualidad y no está leyendo lo que otro dice de esos sujetos. Bueno, sigo. Hasta que topé con una entrevista tuya en YouTube e hice lo que pude para encargar tu libro. Bueno, este mensaje no está quedando tan lindo, pero viene con un sentimiento genuino de gratitud. O sea, si me agradece el libro, es porque le significó algo. Digo, esto no lo digo para hablar bien de mi libro, sino para mostrar que lo que dice produce efectos subjetivos. Eso me importa mucho más, pero mucho más que ¿cómo podríamos llamar? Que la verdad teórica. Las verdades teóricas son siempre provisionales, pero el efecto subjetivo cambia algo en la vida de la gente. Entonces yo le contesté a este muchacho y le dije que gracias que me daba el dato de ese libro de Miller, que yo no conocía, porque yo además tengo otro archivo en que junto, digamos, que es el archivo como para dar respuesta. Cuando me digan el psicoanálisis no es heteronormativo, decir, mirá, esto, busco textos donde aparece muy evidente la heteronormatividad del psicoanálisis, ¿sí? Y entonces le pregunto, y él me responde, dice, de partida, al parecer lo primero que habría que hacer en un análisis es ver si el paciente es homosexual, o si solo tuvo encuentros. Y luego en otras páginas dice que según Lacan, las relaciones homosexuales no son amor. Escuchen eso, dice que según Lacan, las relaciones homosexuales no son amor.
digamos, básicamente, primero que es mentira, Lacan jamás dice eso. Pero otra vez, volvemos a lo que decíamos al principio, la frase que parece descriptiva es prescriptiva. Se basa, ahora sigue este muchacho, ¿no? Se basa en la idea de que para el gay lo que importa es que el objeto tenga pene. Y nada más. Y nada más. O sea, lo único que importa, según Miller, al gay es que el objeto tenga pene. Y no le importa nada más. ¿Nunca tuvo un amigo gay ese hombre? ¿O no le importó escucharlo? Dice, es como si diera lo mismo el resto. ¿Sí? Realmente hay que conocer muy poco de la vida humana para decir una cosa tan estúpida. Y además, escúchame, lo único que le importa al heterosexual es que la mujer tenga vagina. O sea, no, claro, es su condición. Pero eso de ahí que lo único que le importe. O sea, ¿por qué sería problemático que... Hay una frase, sí, es así, muy heteronormativa de Lacan, que dice, che, a esto lo dice a su modo, ¿no? Yo se lo parafraseo. Dice, no hay caso, los homosexuales siguen fijados a que quieren que tenga pija. ¿Pero y qué? ¿Y los heterosexuales siguen fijados a que tenga concha? ¿Y qué? Nadie hace un escándalo por eso. ¿Por qué se lo mide con distinta vara? Y sigue diciendo una cosa que la entiendo tanto y me parece tan triste este muchacho, ¿no? El que me escribió, dice, bueno, cosas así, pero ya después me acostumbré. Claro, ese es el problema. Mi libro sería, digamos, trata de ser un antídoto para que no nos acostumbremos, porque una vez que nos acostumbramos, y yo estuve acostumbrado años, les digo, uno está sometido. El que se acostumbró quiere decir que se resignó, quiere decir que se sometió al poder del otro. Ayer trabajaba en una clase una frase tremenda de Monique Wittig, que dice de una manera en ese artículo fabuloso, que si no leyeron, les recomiendo a todos que lo lean, que se llama El pensamiento heterosexual, que está en un libro que se llama El pensamiento heterosexual. Todo el libro es fabuloso, pero ese artículo en particular se dirige al psicoanálisis, y dice que en la experiencia del análisis hay un oprimido, y que ese oprimido es el analizante. Y eso, claro, como analistas no nos gusta escucharlo, porque lo que menos quiere uno es oprimir. Al contrario, uno quiere liberar. Pero les diría que, como toda cosa, hay que leerla en su contexto, y sin duda, yo creo que ahí Monique Wittig no está pensando en el analizante en general, está pensando en la analizante lesbiana, en primer lugar, en el analizante gay, y era un oprimido. Porque o te sometías a ese discurso, y ella lo dice con una claridad total, dice, compara en ese contexto al analizante gay, a la analizante lesbiana, con la bruja ante el inquisidor, que tiene que decir lo que el otro quiere escuchar porque necesita comunicarse. ¿Sí? Y eso es esto, el me acostumbré. Bueno, mi libro viene del deseo de que no nos acostumbremos, y ahí sí viene esta bisagra entre análisis y militancia, porque eso sí tiene algo de militancia, de militar para que tengan lugar otras voces en dos sentidos, ¿no? Primero, somos muchas las personas LGTBI que somos analistas, y por otro lado, escuchemos lo que esas voces dicen cuando son analizantes. Pero de los dos, digamos, tampoco nos, digamos, olvidemos que no somos solo objetos de saber, también somos productores de saber. Digo, creo que digamos, cuando la militancia se volvió teórica, ¿no? Y aparecen los Lesbian and Gay Studies, los escritos del feminismo, la teoría queer, lo que estamos haciendo es darle voz teórica a esas voces minorizadas, ¿sí? Sigue este mismo muchacho, ¿no? Dice, les traigo estas voces porque dicen mucho, ¿no? Espero que eso se entienda. A mí me parece que leyendo estas voces les digo, digamos, sin hablarles del libro, les hablo del libro, porque yo creo que hay algo de verdad en eso de que el árbol se ve por sus frutos. Y estos son los frutos que dio este libro. Dice, recuerdo, hace poco hablaba con mi analista y le decía que para ningún analista la homosexualidad era algo a afirmar, como algo positivo.
y me respondió que si él decía que era positivo, se salía de la posición analítica. Yo tampoco quería que me dijera que era lo mejor del mundo, sino me preguntaba, y aún lo hago, ¿puedo querer la homosexualidad en mí? Fíjense qué pregunta que va al grano, qué pregunta fuerte, ¿no? Dirigida al analista, ¿no? ¿Puedo querer la homosexualidad en mí? Yo no sé qué harías vos, Patrick, si un paciente te hace esa pregunta. ¿Te mantendrías en silencio neutral o responderías? No, yo sí respondo. No, sí Para que se respondería. cortó, ¿qué dijiste? No hay nada de... Yo No, diría no que sí, o escuché. sea, yo sí respondería. O sea, no quiero... Es que anda mal internet. Hola, 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 hola. Yo No, sí ahora te respondería. escucho, te escucho. Yo Ah, no. también. Sí, claro. ¿Vos sabés por qué? Mm, hay algo de la demanda ahí, pero no sé tú por qué. Adelante. Yo creo que respondería porque entiendo el contexto histórico en que me lo está diciendo, el contexto cultural, el contexto de relaciones de poder. No es una persona, digamos, me está preguntando algo en un contexto en que ese algo por todos lados le están diciendo que no lo puede querer. Entonces me parece que voy a ayudarlo a habilitar en su deseo. Si le digo, sí, claro que podés querer la homosexualidad en vos. Es más, le diría, de hecho, ¿la querés? Mira, Montserrat, lo que pasa es que no pude leer al mismo tiempo que escuchaba, perdón. Sé que mandaste un mensaje, pero no pude con todo, soy limitado. Y termina, ¿no?, diciendo esta frase que obviamente me alegra mucho, ¿no? Dice, este mismo muchacho dice, te deseo que sigas ayudando a tanta gente como yo y que avances en tus investigaciones. Y obviamente me da felicidad y cada vez que escucho esas cosas, que recibo estas cosas, tuvo sentido hacerlo. Digamos, claro, hacer este libro tuvo sentido porque produjo esto, que me parece que ya está. Segunda cosa que les leo. Dice, gracias por aceptar la solicitud. Bueno, me mandó a través de una red social. Dice, gracias por aceptar la solicitud de amistad, pero antes que nada, gracias por escribir y publicar Edipo Gay. Acabo de terminarlo. No sé articular comentarios al respecto en este instante, solo sentir que habrá solo sentir que habrá en mi vida un antes y un después de leer Edipo Gay. Ya con eso me doy, digamos, quiere decir que produjo un efecto, ahí se ve el efecto subjetivo, ¿no? Que leerlo, escribirlo fue un acto, lo estoy diciendo acto en un sentido psicoanalítico, publicarlo fue un acto, y bueno, sucede con los verdaderos actos que producen efectos impredecibles, pero producen efectos, y acá el efecto se expande a vidas de otros. Mira, si hay algo que me gusta mucho de pertenecer a este colectivo LGTBIQ y que me enorgullece, y ahí podríamos meterlo a Carlos Jáuregui, pero posiblemente muchos de los que estamos acá estamos incluidos en esto, que es un colectivo que, si bien recibió en su vida mucha hostilidad y mucha violencia, ha devuelto mucho amor. Realmente, eso me hace sentir muy orgulloso. No salimos a cagar a palos, no sé si en México se dice cagar a palos, es como a pegar, a destruir, No sino se que dice salimos así. a enseñar. ¿Se dice a cagar a palos? Bueno, No, lo no primero se dice no así, se pero tú dice, puedes pero decir lo que No quieras. se dice, pero se oye bien. Se entiende, sí, bueno. Sino que no se salimos dice, a pero entendemos. enseñar. Pero Salimos a tú puedes decir decir, lo que quieras, Jorge, y te entendemos. gracias. Así entendemos. Después, este otro que recibí también me pareció tremendo, ¿no? Dice, hola, anoche vi el video, era un video que yo había publicado, que había salido en realidad sobre un tema, no directamente, es uno sobre la virginidad, de la experiencia erótica, cómo era la virginidad como experiencia erótica. Y esta persona me dice, y me removió muchísimo, gracias. Tengo 70 años y hace 8 dejé una cura donde estuve 32 años. Asumí mi orientación gay poco antes de salir. O sea, fíjense que una persona puede, después de 32 años de análisis,
puede asumir a los 70 años, bueno, menos 8, a los 62 años que es gay? ¿Qué pasó en ese análisis? ¿Qué pasó en ese análisis? Después no me digan que no hay algo tremendamente heteronormativo en un análisis, sino cómo se entiende que una persona haya estado 32 años y haya tenido que terminar ese análisis para poder asumir cuál era su forma de gozar y de amar. Pues la heteronorma en el psicoanalista no lograba el psicoanalista descubrirla y resolverla. Y el analizante lo resolvió 8 años antes, ¿no? Totalmente, y justamente por efecto de la transferencia, digamos, justamente se quedó en ese análisis y perdió una parte súper importante de su vida que no tiene recuperación. No tiene recuperación, no puede volver a esos años atrás. Claro. O sea, bueno, afortunadamente al final lo hizo y seguramente eso va a valer la pena, supongo yo, pero es demasiado. Sí. Digo, hasta, ¿saben lo que más me enoja a mí? Esto sí me enoja. Es mucho. Me enoja no que haya pasado eso, que seguramente, que no sé si se ve, pero es muy probable que si le vas a preguntar a ese analista, no te dice, sí, la verdad que evidentemente algo, digamos, tengo que pensar de nuevo. La posición más común es seguir negando, y eso sí me parece violento a un nivel no solamente peligroso, que me enoja mucho no querer escuchar, cuando la gente no quiere escuchar porque quiere tener razón a toda costa. Y para que vean que no son solo, las repercusiones no son solo buenas, pero a mí me llegan las buenas, la gente en general no me escribe digamos, para putearme, o para decirme la mierda que es mi libro, sino que me escribe esta gente, lo cual me parece entre todo civilizado, pero obviamente hay mucha gente habrá que le parece que el libro no es interesante o es malo, o que yo no entendí nada. Un poquito de esto me llegó azarosamente en una librería que se llama, está acá cerca de mi casa, en Buenos Aires, se llama La Libre, jugando con la librería, obviamente, y con la libre, con la libertad. Es una librería que está muy buena. Por eso yo creí que cuando hablaban, había salido un comentario en la publicación que hicieron de La Libre, creí que era una librería, enseguida asocié con una librería, pero es una universidad allá. Bueno, esta librería había publicado mi libro, y ahí aparece un comentario que también se los quiero contar. Dice lo siguiente: libro penoso si lo hay. Penoso acá, porque creo que pena ya quiere decir también vergüenza en México, ¿no? Acá penoso quiere decir lamentable, algo así. No entendió nada, o sea, yo no Sí, entendí también nada. acá un poco. Ah, mira, Quiere no decir lo entendió mismo. nada. Ah, ok. No entendió nada de psicoanálisis, nada. O sea, yo supuestamente para esta persona no entendí nada del psicoanálisis. Con ganas de sacarle un mango a la moda, inventó preguntas mal formuladas. Pobre muchacho, yo sería el pobre muchacho. Quisiera aclarar que no hice no me hice millonario con este libro, lejos de eso. Y sigue, creo que el autor tuvo 2 o 3 análisis muy malos. Malas experiencias, o sea, las malas experiencias te llevan a escribir libros penosos. Y quedó muy resentido. O sea, el problema es que yo estaría resentido, no que hubo heteronormatividad en sus análisis, por supuesto. Además, leyó Lacan hasta seminario 4-5, no más. De 16 en adelante, segurísimo que no leyó nada. Es más, en ninguno de sus capítulos dice, en alguno de sus capítulos dice explícitamente que no se va a meter con las fórmulas de la sexuación porque no aportan nada. Para mí es porque no las leyó o no las entendió. Bueno, a mí de esta segunda parte me llama la atención y me parece interesante para pensar. Primero, yo aclaro en el libro, perdón, por qué me atengo a los seminarios 4, 5, 6. Pero en todo caso,
me parece un argumento muy pobre decir que habría que leer, vamos a lo que decíamos antes dialogando con Patrick, ¿no? Fíjense que ahí está la idea de que si uno no leyó las fórmulas de la sexuación, entonces no podría opinar sobre el tema, de la heteronorma, ¿no? Y cuando dice que yo digo que no aportan nada, es mentira, yo digo que no aportan nada que a mí me haya resultado interesante para el tema tal como yo quería discutir. Yo no digo que no aportan nada, qué sé yo, si a alguien le aportan. Ahora, cuando dice que yo no las leí o no las entendí, yo no sé si alguien entiende la fórmula de sexuación realmente. La verdad que ahí le daría la razón. Yo no sé si las entendí, pero yo no sé si alguien las entiende. Porque cada vez que escucho una charla sobre la fórmula de la sexuación, cada uno dice algo distinto. Entonces, muy claras no son. Si un discurso produce que cada discurso que se hace sobre ese discurso dice algo distinto, la verdad que no está siendo muy claro lo que está diciendo. Entonces, no sé si alguien las entendió. ¿Las entendieron las personas que dicen que los trans, por ser trans, son travestis? Son psicóticos. Y no sé, si la entendieron, no sería muy interesante, pero hay otros que las leyeron y no dicen lo mismo. Y sin embargo se basan también en esas fórmulas. No sé. Claro, Bueno, a ver, además hay como vuelvo. diversas lecturas, ¿no? Hay toda una diversidad de lecturas. Ujú. Claro, es que hay muchas lecturas, pero bueno, esta es una de las razones por las cuales yo me siento como me definí hace un tiempo en una noche de alcohol y amigos, fugitivo del lacanismo. Porque realmente hay muchas lecturas, pero no del mismo modo, para mí no es del mismo modo que hay muchas lecturas de Foucault, realmente a veces es tan ambiguo Lacan, es tan poco claro lo que quiere decir, que genera Sí, una sí. dispersión, pero gigante. O lo que es el revés de la misma moneda, un dogmatismo de reducirlo a ciertas fórmulas que mejor no interroguemos mucho porque van a salir las diferencias. Hay que hacer una diferencia aquí entre los que escriben intentando interpretar a Lacan en su psicologización de los escritos de Lacan y quienes escriben tratando de explicar lo que entendieron de Lacan. Pero de todas maneras, desde el punto de vista psicoanalítico y siendo quizá un poco estricta, un poco... Yo diría que cuando hablamos del sujeto del inconsciente no hay mucho que perder y si no no hay muchos caminos que recorrer, sino se tiene que explicar al sujeto del inconsciente, no a nadie más, ¿no? Entonces creo que esa es la parte de la perdición, que se pierden de los efectos de la construcción del sujeto del inconsciente a través de la palabra, se pierden de ello y entonces interpretan la palabra del escritor, del explicador y del académico que trata de darle una formalización a lo que descubre. Entonces, esta... eh, estas miles de formas de interpretar a Lacan o de hablar de lo que escribió Lacan, pues no son, no están hablando del sujeto del inconsciente, sino del ego, pragmatismo y del que interpreta a Lacan, ¿no? Es de mi muy personal punto de vista. Es que no terminé de entender, vos decís como, pero de acuerdo a lo que vos estás diciendo, habría como una forma, estás como diferenciando distintas formas de interpretar a Lacan. Sí, diferentes formas de interpretar a Lacan y diferentes formas desde el ego, querer rebosarse en el discurso de Lacan y entonces dar una explicación más bien desde cómo utilizar esta palabra del biopoder, que es el poder que me da poder hablar de Lacan, ¿no? Y entonces, entre menos me entiendan, soy más poderoso, ¿no? Parece chistoso, pero no, de verdad, eso es la realidad. No, es que es así. En general, en el lacanismo, en general, no hay, casi está mal visto ser entendido. Igual lo que decís, Montserrat, refuerza mi
mi fuga del lacanismo, porque realmente creo que eso sucede con el discurso de Lacan, porque Lacan se presta muchísimo a que eso suceda con su discurso, con ese nivel de ambigüedad y de barroquismo tan alto que tiene. Pero sobre todo el problema no es el barroquismo, es la ambigüedad. Es frases que te quedas así diciendo, no sé, tal vez sí, tal vez no, no tengo idea. Sí, no, no había yo caído en la cuenta de la ambigüedad. Yo se lo atribuía a mi plena ignorancia. Entonces, voy a volver. Ese es el espejismo que te digo porque soy más viejo nada más. No es tu ignorancia. La ambigüedad está en el discurso de Lacan y eso lleva exactamente a ese efecto de que puede haber, pero algo que no sé si lo podría explicar bien ahora mismo, ¿no? Pero no es que porque todo discurso puede ser interpretado de muchos modos, pero no es lo mismo cuando tenés como un sustento más fuerte discursivo para decir, mira, dice esto. A veces en Lacan es tan ambiguo. Yo cuando hablan los lacanianos, mayormente nunca sé de qué están hablando, honestamente. Y sobre todo en los conceptos clave, ¿no? Cuando dicen falo, nunca sé de qué están diciendo. Nunca sé. Cuando dicen lo simbólico, porque se toman tantos, bueno, cuando dicen el otro, ¿viste? Todas palabras que tienen goce fálico. Yo tuve una especie de epifanía en una reunión que tuve el año pasado en un grupo que éramos unas 7, 8 personas, todos psicoanalistas que teníamos mínimo 30 años de lectura de Lacan, mínimo, y surgió el tema, ¿qué quería decir goce fálico? Y nunca pudimos ponernos de acuerdo, pero no porque había una cuestión de sutileza, había mínimamente 3 definiciones totalmente divergentes que jamás pudimos ponernos de acuerdo y fue como decir, basta, no tengo más ganas de un discurso. Bueno, ¿qué voy a pasar? ¿Me otros 30 años para llegar a no adivinar? Porque te lleva al nivel de la adivinación, más o menos. A ver, adivinemos qué quiere decir. Bueno, pero esta es una digresión, o sea, perdón, me fui por el lado del fugitivo del lacanismo. Bueno, Gracias. no sé. No, gracias a vos, Montserrat. No sé, ¿quieren abrir a las preguntas? Ahora, preguntas más que quieran, ¿va? Los que quieran. Buenas tardes, soy Karina. Hola, Karina. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Soy Bien. de Buenos Aires también, así que estamos cerquita nosotros. ¿En qué barrio estás? En Florida, Vicente López. Ah, estás en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, sí. Ah, Y yo cuando también, estudiaba en la facultad estaba en Olivos, éramos relativamente cercanos. claro, ahí está. Sí, sí, muy cercanos. Y con el honor de participar de este grupo de colegas. Qué bueno. Sí, te quiero hacer una pregunta o varias. Primero, posicionarme, yo no soy psicoanalista. Y una de las razones también, ya en la universidad, es no haberme sentido incluida. ¿Sí? Ujú. En la ¿Y qué haces? experiencia de, ¿Terapia sistémica? sí, como la mayoría de los que estamos acá, quizás. Me imaginé, claro. Sí, sí, sí. Pero en esta, a los 20 años, sentirme no incluida, ¿no? Y ahora que estabas con toda esta trayectoria que vos tenés, sí, yo no me sentía incluida, elegí otra cosa, ¿no? Para desarrollar. Número Capaz que fuiste uno, más sabia que yo. no sé, fue más intuitiva quizás. Pero te quería hacer una pregunta. En este libro, las repercusiones, ¿tuviste más de varones o de mujeres? Mm, creo que más de varones. No estoy seguro, pero creo que más de varones. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se Las te... lecturas, ¿fueron siempre más de hombres o de mujeres? Las críticas, bueno, no sé. las lecturas críticas, decís vos? Sí, Es que la verdad que las críticas que debe haber un montón, pero a mí no me llegan. Ojalá las supiera yo. De esas no te puedo decir mucho porque me llegan poco.
La gente no me critica directamente, no me viene a buscar para criticarme, en cambio viene a buscarme para agradecerme. No, pero eso, quizás hay algún escrito, viste algún artículo o algo. Si por ahí lo hay. Por ejemplo, una vez en unas jornadas hubo una lectura bastante crítica del libro que fue hecha en ese caso efectivamente por una mujer y que fue realmente bastante, por suerte me la grabaron, y fue bastante injusta, honestamente, porque, digamos, yo estoy siempre obviamente abierto a una crítica constructiva, Claro. pero la crítica se basaba en algo que es falso, o sea, se basaba en que yo decía que hay un psicoanálisis y yo digo explícitamente en el libro que claramente no hay un psicoanálisis. Así que no, en ese caso no fue una crítica que me abriera la cabeza, digamos. Claro, claro. No, estaba pensando en esto, ¿no? Porque la incomodidad que tengo yo a veces con mis colegas, analistas, hombres, etcétera, estas cosas, ¿no? Estos lugares como tan tomados y yo desde mi humilde experiencia, trabajo, etcétera, y mi capacitación, a veces la imposibilidad de poder cuestionar cosas, porque yo, por ejemplo, La estudié imposibilidad de poder psicoanálisis, como que, estudiamos la imposibilidad, acá en para, no Argentina escuché, tanto, pero después yo ya no desarrollé más, y hay un montón de cosas que para mí me pasan, o sea, las escucho y no las registro, ¿no? Pero en esto que vos, en este libro y esto que vos vas comentando, de la manera que lo comentás, obviamente estás moviendo esa parte tan, más rígida, ¿no? absolutamente, la rigidez es la muerte. Yo sabes que creo que el problema que enfrenta el psicoanálisis, de eso Exacto. estoy convencido hace mucho tiempo, no es tanto morir, porque si muere para transformarse en otra cosa, yo digamos, me parecería que sería una metamorfosis. El problema es volverse una momia. El problema es volverse en Eso. algo muerto, Sí, pero me un zombie. encantó. Sí, claro. ¿No? Ese es el problema en serio, ¿no? Y yo creo que una buena parte del psicoanálisis está bastante momificado. Y que es el que quiere seguir, digamos, repitiendo lo mismo siempre, y eso es la muerte. ¿Respondo tu pregunta con esto o Claro. no? Sí, 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 sí. O sea, una de las Igual preguntas. ahora me queda pendiente Si, leer tu libro, entonces. Sí. Yo si ya te lo da había ganas, yo escuchado de antes, encantado. pero no me acerco, viste, hay Sí, tanto para leer obviamente, como siempre pero digo, me si te quedó da ahora ganas, o sea, la curiosidad. ¿qué es lo que quiere estar repitiendo? No entendí la pregunta escrita, no alcancé a ver quién, no entendí qué es lo que quiero estar repitiendo. El Ah, no, para, psicoanálisis. no, lo que yo digo, nada, para ahí entendí. Lo que quise decir es que si vos estás repitiendo todo el tiempo lo mismo, si vos querés que las fórmulas las cosas que en su momento dijo Lacan sigan en vigencia iguales ahora y repetir lo mismo y no darte cuenta que no estamos en el mismo mundo y por lo tanto no son los mismos sujetos, entonces ahí es donde yo creo que está el peligro de volverte una momia. A eso me refería. ¿Sí? Me parece que no darse cuenta, a veces, mira, no para nada, o sea, con todo gusto. Una de las repercusiones interesantes, esta sí crítica que tuve del libro, me la enteré a través del editor del libro. Esta me encantó. Cuando el libro se editó, lo llamaron al editor, me refiero al de la editorial, no al que hizo la edición del libro, ¿sí? Y lo llamaron para decirle, primero, que cómo había publicado un libro así, que era una barbaridad que se publicara ese libro, y esto es lo más interesante, que le dijeron, ¿y quién era yo para criticar a Lacan? Ahora, yo no sabía que había que tener algún título de grado, o mejor dicho, un título de docente o de profesor para criticar a alguien. O sea, yo pensé que la crítica era algo que se ejercía libremente, ¿sí? Pero además, yo no critico a Lacan, yo critico al lacanismo, que no es lo mismo. Yo creo que Lacan, como te decía hace un rato largo,
digamos, era una mente sumamente abierta y hay cosas de Lacan que yo he aprendido que me sirven un montón. Y hay otras que no, obviamente, bueno, pero quiero decir que mi crítica es al lacanismo, es no a Lacan. ¿Por qué lo voy a criticar? Digamos, Lacan llegó hasta donde llegó, pero nosotros tenemos posibilidad de pensar un montón de cosas con mucho más vuelo de lo que era posible en el momento en que Lacan escribió, y seguimos pensando igual. Eso es lo que critico yo. No es a Lacan ni a Freud, o sea, eso es ridículo estar perdiendo tiempo en eso. En todo caso, lo que critico es los conceptos que siguen vigentes sin ser interrogados cuando generan daño en determinadas personas, como lo que les leía a este muchacho diciendo la teoría psicoanalítica me hizo sufrir. Eso es lo que critico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola Jorge, soy Sonia Rivera. Hola, Sony. Yo no sé si voy a retomar la pregunta de Karina, no sé si yo la entendí o la interpreté de otra manera, o voy a hacer mi propia pregunta. Tú nos Dale. comentabas hace un rato que te llegan comentarios, me imagino que en redes sociales, respecto a tu libro. Mayormente, sí. Ok. La pregunta es, ¿quién critica más de manera negativa tu libro? ¿Hombres o mujeres? Estás haciendo la misma pregunta y la misma respuesta es no sé, porque me llegan muy pocas, me llegan muchos comentarios, pero los comentarios que la gente no se, cosa que me parece entre todo civilizado, no se toma el trabajo de escribirme para decirme, bueno, lo que sería interesante si hay una crítica constructiva, digamos, si me dice, mira, me parece que en ese caso me gustaría recibirla, pero no me ha llegado mucho, no me ha Son llegado. más felicitaciones. El que quiere mandar, si está escuchando, yo abierto a cualquier crítica que me haga pensar de distinto, ¿sí? Pero ¿cuál es el interés de saber si son hombres o mujeres? ¿Qué es lo que te da curiosidad? No, bueno, sí es muy interesante porque desde la perspectiva que nosotros estamos estudiando la psicología, desde donde nosotros la abordamos, sí hay una gran diferencia y sí sacamos diferentes conclusiones de acuerdo a quiénes son los que critican más una Ay, postura. contame un poco, ¿cómo sería? A ver, ¿qué conclusión diferente sacarías en un caso o en el otro? Bueno, pues es simple. Desde el feminismo, desde las teorías que nosotros abordamos, pues es muy interesante ver generalmente todo este tipo de posicionamientos generan mayor resistencia en varones, independientemente de su orientación sexual, su identidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces es interesante ver cómo reaccionan, ¿de acuerdo? Mira. Bueno, en este caso, digamos, creo que he recibido mayor adhesión de varones, pero casi todos gays. Sí, claro. Y el libro, lo que pasa es que hay algo en el libro que también en el libro no es, digamos, no, el libro está más centrado en la homosexualidad masculina que en la femenina, entonces también eso debe ser una razón fuerte por la cual tengo más respuesta de pibes gays, sí. Si bien también tengo feedback de mujeres, pero creo que, digamos, debe ser algo así como un 65-35, algo así. Y bueno, ya entrando en este tema, en varones heterosexuales, ¿tienes alguna, no sé, una idea digamos, más o menos de qué reacción han tenido con tu libro? y mira, creo que capto dos reacciones. Está la de varones heterosexuales, pero que han leído feminismo, que tienen una posición política tomada, esos son abiertos totalmente al libro. Y a los otros no les gusta. No les gusta, digamos, si pueden o mostrarlo más abiertamente o no. O sea, a veces me ha pasado, por ejemplo, estar haciendo una presentación, todo bien, viste, la gente, qué sé yo, aplaude, todo eso, y cuando me estoy yendo escucho a dos varones haciendo un chiste homofóbico. Sí.
Muchas Los gracias. mismos que estuvieron súper civilizados, obviamente, en la presentación. Suele Pero como pasar. dice el muchacho que me escribió, pero ya estoy acostumbrado. Ok. Muchas gracias, Jorge. Ya estoy acostumbrado y ya sabes que creo que la gota orada la piedra. Ya estamos acostumbrados todos. Exacto. Y creo que la gota orada la piedra. Creo que Seguro. igual esos varones, no, digamos, si estuvieron ahí y escucharon, Y en eso algo va a ser confiamos eso, todos los que estamos aquí, seguramente. ¿no? Algo hace. Gracias. No creo que está garantizado. Yo les digo, cuanto uno más entiende la historia del movimiento LGTB y que viste, siempre tenemos, en estos temas hay un gran tema con la nominación, porque estamos usando retroactivamente palabras que inventamos ahora, pero bueno, se entiende. Cada vez yo voy entendiendo más que es un movimiento que de ninguna manera ha habido en la historia del movimiento una suerte de lucha, digamos, con un progreso continuo. Digamos, es una lucha que tuvo serios reveses, serios reveses. Está avanzando también poco a poco. De hecho, digamos, últimamente nunca dejo de decirlo, ganó Bolsonaro en Brasil, ganó Trump en Estados Unidos. Esos son serios reveses y serias alarmas, serias. Digo, Sí. ninguna libertad, ningún derecho ganado es algo que se puede dar ya por ganado definitivamente. La lucha no termina nunca porque por razones que les voy a decir la verdad. Llevo años leyendo, pensando, viviendo y digamos, y siendo, digamos, objeto de muchas veces de hostilidad, y no entiendo, honestamente no termino de entender por qué hay tanta hostilidad con cualquier sexualidad que se corra de la norma. No lo sé. Porque habla de una libertad una libertad no asumida. Sí, pero hay un especial ensañamiento, ¿viste? Con las otras sexualidades. Sí, ¿Hola? sí, le enseño. Mira, yo es lo que te iba a comentar. Yo no me puedo acostumbrar. No me puedo acostumbrar a que se haga un chiste o que pase un señor y le diga a unas chicas lesbianas, compórtense, no se besen en público, ¿no? Entonces, no me puedo acostumbrar, me levanto, me detengo, me volteo y digo, eso es algo sexista, eso es en contra de los derechos de las personas, usted no puede comportarse de esa manera, estamos en un país libre, nosotros podemos ser quienes tenemos que ser. Hay hacer militancia, totalmente. Pero no es solamente desde incluso lo hago con mucho cuidado porque no quiero que parezca que estoy protegiendo, digo, yo tengo 50 años, ¿verdad? No quiero que parezca que estoy protegiendo a las jóvenes y que las veo vulnerables, ¿no? Sino más bien como, como levantar la voz, ¿no? Como no se puede seguir tolerando que tú creas que nosotros estamos mal y tú estás bien, que lo nuevo es, que nosotras somos lo nuevo y cuando siempre hemos existido, siempre hemos estado, ¿no? Entonces, no somos una moda, somos personas y son nuestros derechos los que tú agredes. Entonces, creo que no solamente es una cuestión de militancia, sino de dignidad, de ese cuchicheo que a mí me roza la dignidad y digo, caray, no puedo, o sea, no es tampoco impulsivo, sino es con toda esta presencia de la serenidad en mi rostro y decirle, ese es un chiste homofóbico, ese chiste y ese discurso es algo que a nosotras, a las compañeras y a los compañeros les ha costado la vida. Entonces, evita hacerlo, por favor. Entonces, son diferentes tonos, diferentes formas, de acuerdo a la circunstancia, y creo que no es una cuestión meramente de militancia, porque si lo ponemos así,
nos volvemos a poner en el lugar ese que la derecha siempre nos pone, como los de la izquierda, ¿no? El heteronormado se hace hacia la derecha para que nosotros quedemos en la izquierda porque no quiere respetar nuestro derecho. Entonces, me parece que no tendría que yo plantearme la cuestión de la militancia, sino de la presencia o de hacer presente mi dignidad en el momento que se cite un pequeño una falsa relación con este respeto a la presencia de otra persona, ¿no? Entonces, creo yo no me puedo... Me resulta súper interesante porque no lo llego a entender bien justamente. ¿Qué diferenciación haces con la militancia y esta posición tuya? Lo que pasa es que para mí que la militancia es solamente otra vez como guetificar el posicionamiento del respeto a los derechos y la libertad, ¿no? Y yo creo que debería de ser una costumbre detener los comentarios homofóbicos, debería ser una costumbre hacer respetar la dignidad de las personas, debería ser una costumbre, y no necesariamente hacerle coro a la heteronormatividad que se hace hacia la derecha, para que los que exigimos el respeto a nuestros derechos seamos de la izquierda o seamos o nos veamos como rebeldes, ¿no? Sino más bien como que todos deberíamos, o todos, en mi forma de ser, yo en cada momento, no es solamente en las marchas, no es solamente el día en contra de la homofobia que yo milito, ¿no? Sino toda mi existencia ha tenido que ser así porque he sido obesa desde chica, he usado lentes desde chica, toda mi familia es blanca, de ojos claros, y yo soy morena, con rasgos indígenas como mi padre. Entonces, tuve que ser así porque tenía que poner respeto en todas partes. Y ahora me doy cuenta que no me he acostumbrado, a pesar de que desde niña, desde los 5 o 6 años, yo decía, yo no quiero que me nombres así, no quiero que me digas así. Entonces, esta necesidad de poner límites es una necesidad humana del respeto de la dignidad, y pareciera ser que pensar en ser militante de la defensa de los derechos humanos es hacerle coro a esa derecha o esa heteronormatividad que me está marcando que estoy fuera de su espacio, cuando ellos son los que se hacen para allá. Nosotros simple y sencillamente estamos viviendo dentro de esta sociedad, estamos incluidos dentro de esas reglas, y somos diferentes, sí, pero estamos incluidos. Cuando ellos plantean su heteronormatividad, cuando se defiende la heteronormatividad, ellos se hacen hacia un lado y nos dejan en el otro. Entonces, por eso no me parece que pueda solamente plantearse como actos de militancia, sino son actos de vida, de respeto común, en el sentido común y en el acto común de vivir, ¿no? Bueno, sí, es mi punto. Es súper interesante lo que decís. Creo que pensaste algo muy profundamente, o bueno, lo debes haber vivido muy profundamente, y lo voy captando, pero me parece que hay algo ahí como que tendría que, no sé si llego a captar bien, me parece que hay algo súper interesante que no termino pero me doy cuenta que hay algo muy interesante en tu planteo. Muy pensado, pero desde que es muy vivido, supongo. Sí, es por eso lo digo, es un cotidiano, es una vida cotidiana, y eso es lo que yo planteo, no me gusta esta parte de la militancia. Ya hubo un compañero que alguna vez me dijo, no podemos decir que somos rebeldes, ¿no? Porque el rebelde tiene una connotación negativa en el lenguaje.
sin embargo somos insurgentes, ¿no? Porque estamos siempre proponiendo una nueva forma de surgir en la realidad. Y yo, bueno, todavía no me hago a la idea de llamarme insurgente, porque es volver a hacerle coro a legitimar los principios heteronormativos, cuando lo que estamos tratando de hacer es justamente deslegitimarlos para poder vivir todos en el proceso de los derechos, en el proceso de la cultura de ante la ley ser iguales y ante el ejercicio de los derechos y el goce de los derechos ser iguales, ¿no? Entonces... Claro, es que acá alguien escribió, perdón, no me acuerdo el nombre, que defender el derecho, cosa que, no sé, yo estaría totalmente de acuerdo, pero me parece que en lo que vos estás diciendo, Montserrat, hay algo que es como en la posición subjetivo-política de cómo plantarte para defender el derecho, lo que me resulta interesante. Sí, exacto, es más bien en el orden de la filosofía del Porque ser. el militante también defiende el derecho, pero vos estás tratando de ubicar otra posición distinta. Sí, o sea, porque el derecho no es nada si no es, si su eje no está en función de la dignidad de las personas. No es nada si el derecho se vuelve un evento utilitarista de las personas para existir, utiliza a las personas para hacer leyes. Sin embargo, cuando el derecho lo pones al servicio de las personas, entonces lo primero que tienes que hacer es mirar qué de la dignidad de esa persona se vio agraviada y cómo hay que restituir los derechos y cómo hay que reparar el daño y eso depende de cómo la persona quiera restituir su dignidad. No tiene que ver con con las leyes de principio, ¿no? Si no es las leyes, ponerlas al servicio de esa necesidad de la reparación del daño y además, ¿no? De los procesos de garantizar la no repetición de la violación de esos derechos de la persona. Entonces, básicamente todos los días es pensar lo que se hace o lo que se dice en función de mi dignidad, la dignidad de todos, y como eje sustancial de un ejercicio que haces como profesionista o como defensor de derechos humanos o como, como persona que atiende o que da un servicio a otras personas. Y que estás hablando de este espacio de la dignidad con el que convives y al que tienes que escuchar del otro. O sea, cómo está agraviada su dignidad. No es solo si físicamente o psicológicamente se vio afectada esa persona, sino que en su estructura de persona, en su espacio genuino del ser, donde vio lamentablemente agredida su vida. Entonces, entonces, a partir de eso, ¿cómo él puede sentirse reparado, ¿no? ¿Cómo él puede sentirse en justicia, ¿no? Entonces, pues la justicia no existe y entonces es un ejercicio cotidiano estarla ejerciendo, estarla creando, ¿no? Bueno, hasta ahí me quedo. Bueno, súper interesante, muy interesante lo que decís. Jorge, si quieres, sí, dale. vamos. Tenemos todavía, sí, yo tengo un poquito de tiempo. Claro, yo nada más quisiera decir algo con respecto a todo lo que se ha empezado como a compartir. Primero, el agradecimiento de tu tiempo, de que nos quisieras compartir varios detalles con respecto al libro, tu propia experiencia, que de hecho ahí me encantaría compartirles, ¿no? Que hay cosas que nos conectamos con respecto al libro que publicamos de terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, tanto los agradecimientos, como también esta postura de decir, es que creo que no entendió al Bateson, ¿no? No entendió a los santos apostólicos de la terapia sistémica, ¿no? Y que ahí inmediatamente me encanta lo que mencionaste sobre las momias. Hay gente que le encanta tener zombies y que no avanzan.
y que no es solamente dentro del psicoanálisis, sino que se conecta no, algo. es que esa es la relación al saber, no importa qué saber sea. Exacto. En todas las parroquias debe suceder eso. Seguramente, ¿no? Y además, otro punto, y que de ahí, que de verdad ahí quisimos de alguna manera homenajear este trabajo tuyo en el libro, al momento de citarte y decir, pues es que si no hay textos que hablen de nuestras vidas, o cuando los hay, son faltos de respeto, decía Montse esta parte de falta de reconocimiento de derechos, en términos de cómo nos ponen como estos objetos de análisis o de patologización familiar, porque en el caso de terapia familiar se hablan de relaciones funcionales, disfuncionales, etcétera. Pero a final de cuentas no hay autores que hablen desde su propia vivencia, ¿no? Desde tal vez ser analista, ser psicoanalista, ¿no? Ser una persona LGBT y que practique el psicoanálisis, ¿no? O en este caso terapeuta familiar y que sea una persona trans. Entonces, eso es lo que no hay y creo que el aporte, sobre todo en esto que tú dices, ¿no? Es ser productores de saber, ¿no? Entonces, no sé si quisieras compartirnos algo último para cerrar. No, pero por lo pronto esto que decís vos, a mí me parece que hay una tradición muy linda de textos, de libros en distintas disciplinas donde el autor está involucrado. Y me parece que yo tenía cierta duda de hasta qué punto involucrarme personalmente en el libro. Incluso estoy más involucrado en la segunda edición, que es la que vos tenés, que en la primera. Pero pienso, vos fíjate, el libro el libro que se podría considerar uno de los fundantes del psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños. Bueno, está absolutamente involucrado Freud ahí en sus sueños, en ese libro, y es parte de lo que lo hace interesante. Claro. Es parte de lo que hace que ese libro haya tenido incluso si uno lee los agregados que le hizo Freud al libro, los posteriores a la primera edición, son bastante menos interesantes que ¿no? En México, el único modo de obtenerlo por ahora es Amazon, pero en Amazon está, tanto en papel como en ebook. Pero creo que Patrick quería hacer una pregunta. Le podríamos, total, tengo un poquito de tiempo, si quiere. Ay, sí, por favor, muchas gracias. Y ya nada más es justo para ir cerrando, y me llamó muchísimo la atención la intervención de Montse en relación al derecho. Yo lo pensaba hace ratito, ¿cuál es la articulación del sujeto político y el sujeto del inconsciente? ¿Se habría una incidencia en el sujeto político a partir de un sujeto del inconsciente? Lo pienso como un sujeto que después de después de un análisis, por ejemplo, pudiera tomar una actitud políticamente activa en la vida pública, por ejemplo, ¿no? Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿cuál sería? Porque ahorita con este libro, lo que yo pensé también era cuál era la incidencia, el aporte de los discursos sobre la sexualidad y género para el psicoanálisis, pero yo también me preguntaba en el caso contrario, ¿no? ¿Qué es lo que el psicoanálisis aportaría al discurso de género? A los estudios de género, a los feminismos, a la teoría queer, etcétera, pues el psicoanálisis. Y ya, nada más eso. Muchas gracias. No, pero tenemos 2 minutos, no, es imposible, pues son 2 temones lo que vos planteás. Sí. Pero, mira, yo creo que digamos que a partir de un proceso si el análisis funciona bien, ¿no? Si un proceso de análisis funciona bien, uno le teme menos a las cosas inconscientes digamos, a cosas que estaban reprimidas de uno, le teme menos a los actos. Yo creería que eso da chances de ser mejor ciudadano, si vamos a la parte política, ¿no? Porque, digamos, tenés menos miedo a actuar, digamos. No sé si soy claro, me parece que igual es algo que habría que detenerse más tiempo para pensar. Esa era una, la de la parte política, y la otra, y lo que tenemos para aportar nosotros desde el psicoanálisis, y yo creo que tiene que ver con lo que te decía
antes, como en algún momento de la charla, que es, sí, yo creo que podríamos decir esto: ojo con los ideales, porque los ideales tienen esa función de ser metas que guían el accionar, pero cualquier ideal se puede volver un imperativo superyoico en términos psicoanalíticos. O si lo decís en términos políticos, cualquier revolución se puede volver dictadura. De hecho, las revoluciones se vuelven dictaduras. No sé si eso es evitable, pero habría que tratar de, no sé, tener una política de reducción de daños, al menos, supongo yo. No sé si con eso te respondo algo, Patrick. Sí, un poco. O sea, sí, pues, nada más que lo pensaba en relación a el problema de la identidad un poco, ¿no? El problema de la totalidad de una identidad, o de que a veces ciertos discursos pueden devenir en ideales y en tanto tal ideologías, ¿no? En una masa. Creo que ahí hay un riesgo muy preciso. Ese es absolutamente un riesgo, y ahí yo creo que el psicoanálisis tiene cosas importantes para decir. Yo creo que en mi libro donde más digo de esa otra parte, de qué le puede decir el psicoanálisis a estos discursos, es en un capítulo que se llama justamente acerca de lo políticamente incorrecto del erotismo. Y yo creo que esa es una función clave, estar ahí recordando que el erotismo nunca va a ser del todo políticamente correcto. Claro. Recordar que nuestros ideales son esos, son ideales, pero nunca vamos a llegar a la totalización. Yo creo que una de las enseñanzas que transmite el psicoanálisis, porque creo que también, digamos, no solamente la crea, sino que también la recibe el psicoanálisis, es que querer que todo quede subsumido bajo el bien lleva a lo peor, no lleva a lo mejor. La ilusión es que si todo está subsumido en el bien, el mundo será mejor, pero si todo está subsumido en el bien, el mundo se vuelve una pesadilla. Está esa frase tremenda del grabado de Goya que dice, ¿viste? El sueño de la razón engendra monstruos. Sí. Y bueno, el peligro es engendrar monstruos. Con lo que hay que tener cuidado es con engendrar monstruos. Sí, yo creo que ahí hay cosas muy valiosas que el psicoanálisis puede, digamos, que se puede hacer, y de hecho en gran medida se está haciendo un diálogo valioso entre esos discursos. Bueno, ahora debo atender, así que les agradezco un montón. Gracias, mucho gusto. Muchísimas gracias. Que me hayan dado esta oportunidad de hablar. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar ahí y por el feedback que me dieron. Gracias. Un abrazo. Y especialmente gracias a Fausto y a Patrick. Gracias a ti, un muchísimo gusto. Qué emoción conocerte. Igualmente. Bueno, ojalá no sea la última vez. No, para nada. Ojalá que no. Cuídate mucho. Gracias, Fausto. Gracias, Patrick. Gracias, Patrick. Gracias a todos. Gusto en verte, Patrick. Gracias a todos. Gracias, Fausto. Jorge, gracias. Abrazos a todos. Gracias. Gracias, Patrick. Jorge, Mucho gusto a todos. Gracias. Gracias. Gracias por el espacio, Fausto. Ay, gracias a ti, qué bueno. Pues nos vemos, fue un súper gusto tener a Jorge. Gracias, Fausto, chao. Bye, Un bye. abrazo a todos, gusto a Terry, Socorro por verlas a todos, qué honor. Igualmente, Patrick, gusto en verte. Bye, bye. Gracias. Besos a todos. Sony. Bye.